Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a nombre del Centro de Alta Dirección en Ingeniería y Tecnología CADIT y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Les damos una cordial bienvenida a este webinar llamado Metodología de Sistemas Suaves en Acción. Sí, antes de presentar a nuestro invitado, quisiera comentarles brevemente la metodología del seminario, o más bien el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, posterior a la presentación de nuestro invitado, bueno, viene su intervención, su conferencia. Les pedimos, por favor, que todas las preguntas que surjan nos escriban en el chat, nos envíen a su chat las preguntas, las inquietudes que tengan, y al final la conferencia le vamos a hacer a nuestro invitado, bueno, las preguntas que alcance o que alcance el tiempo para que las conteste. Entonces, bueno, esa es la idea. También les comento que este evento está dentro de la Semana de Ingeniería de nuestra facultad. Sí, y bueno, también quiero agradecer a la sociedad de alumnos, a nuestra sociedad de alumnos de ingeniería de aquí de la universidad, su invitación, su participación, todo el soporte y todo su apoyo para esta conferencia. Entonces, sin más ni menos, voy a proceder a presentar al doctor Roberto Palacios Rodríguez. Él es profesor en temas de economía y dinámica de sistemas en la Universidad de Hull, en Inglaterra. Durante 20 años, él fue profesor y directivo del Tecnológico de Monterrey, en donde se desempeñó, entre otros cargos, como director general del Campus Central Veracruz y el director académico de la Rectoría Sur. Trabajó también en el sector público, en la Oficina de Planeación Estratégica de la Presidencia de la República y en el sector privado como ingeniero de procesos en distintas empresas del sector alimentario. Roberto estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, obtuvo una maestría en Sistemas en la Universidad de Hull y el doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Lincoln, así como también tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Hull. Actualmente realiza investigación relacionada con temas de desarrollo regional, análisis de cadenas de suministro y patrones de consumo en el contexto de cambios demográficos. Roberto, yo te quiero agradecer personalmente tu tiempo, tu espacio por estar aquí con nosotros y bueno, te dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muy agradecido a todos los que me hacen el favor de acompañarnos. La verdad es un honor, un altísimo honor para su servidor poder compartir algunas ideas pues con los profesores, con los alumnos de pregrado y posgrado y doctorado de la Universidad de Anáhuac. La verdad, un honor para mí estar o tener esta oportunidad de poder compartir esto con una universidad de tantísimo prestigio como es la Anáhuac. Preparé mi presentación a manera de darles una visión de lo que es la metodología de sistemas suaves. Muchos de ustedes conocerán bastante quizás de lo que es el pensamiento de sistemas y de alguna manera pues esta es la metodología, por llamarlo de alguna manera, que representa un poco la punta de lanza en todos estos temas, aunque existen una variedad de enfoques, de ideas, y me gusta llamarle de estrategias para tratar de hacer sentido de esto que llamamos complejidad. Entonces, bueno, pensando en que esto está orientado a este tema, por favor, siéntanse con la libertad de hacerme cualquier pregunta o duda, no solo en torno a la metodología de sistemas suaves, sino con cualquier otro tema relacionado con el pensamiento de sistemas. A lo mejor lo primero que debo hacer es hablar de dónde viene esto de sistemas suaves. Obviamente, pues como muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes ya con mucha experiencia en temas laborales, en términos asociados con la dirección, la gestión empresarial, pues sabemos que la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar, decisiones relevantes, pues están caracterizados por lo que llamamos incertidumbre, por toda esta serie de factores asociados con la complejidad, en donde existe no solo una falta de información, al contrario, sino un exceso de información, donde existen diferentes perspectivas, diferentes maneras de entender lo que podemos llamar la naturaleza del problema y su posible solución.
Y es en este entorno y en este tipo de situaciones en donde el tomador de decisiones requiere de apoyos adicionales. Y uno de estos apoyos es este enfoque de sistemas. Déjenme empezar entonces hablando de qué o a qué nos referimos con esto de sistemas suaves. Y me gusta siempre presentar esta diferencia entre lo que llamamos los sistemas duros y sistemas suaves, que tiene que ver con diferentes dimensiones, por llamarlo de alguna manera. En algo que llamamos sistemas duros, las partes son las mismas. Las partes están definidas, como por ejemplo en el caso de este plumón que tengo aquí, pues las partes son las mismas, ¿sí? Las partes no cambian, no evolucionan, no se agregan nuevas partes. Por contraposición, en el sistema suave, las partes están cambiando y evolucionan. Algo interesante y quizás el elemento que define o hace la principal distinción entre un sistema suave y uno duro tiene que ver con los objetivos del sistema. Mismo ejemplo, este plumón que tengo acá, todos podemos coincidir que el objetivo realmente es utilizarlo para escribir. ¿Lo puedo utilizar como un proyectil? Por supuesto que sí. ¿Lo puedo utilizar para atorar la puerta? También. Pero el objetivo principal, pues creo que a ojos de diferentes observadores, consideraríamos que es el mismo. Mientras que en el sistema suave, el objetivo no está definido o diferentes observadores tenderían a definir que el objetivo es distinto. Y siempre les presento estos ejemplos, ¿sí? Me gusta siempre utilizar el caso del Parlamento o de nuestras cámaras de representantes de nuestros países. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues seguramente algunos de nosotros pues podemos pensar que es presentar la voz de los ciudadanos, ser un mecanismo de gestión y de aprobación de las leyes que nos rigen. Pero bueno, por supuesto que tenemos de todo en todo el mundo y hay quien dice pues que el objetivo real de esos órganos de representación pues no son más que por los que ustedes mismos puedan definir. Y el otro que también siempre me gusta hablar con los muchachos, con los jóvenes, sobre todo a nivel de pregrado, antiguamente les hablaba del concurso Miss Universo. Hoy los jóvenes de la edad de mis hijos pues ya ni saben qué es el Miss Universo, no lo ve nadie. Pero bueno, cuando yo era niño sí se veía. Y por supuesto, en torno a ese concurso, pues puede haber muchas definiciones de cuál es el objetivo, ¿sí? Desde ser quizás tachado como un ejemplo de machismo o de una época pasada, hacer quizás pues simplemente un vil negocio de los organizadores para promover una agenda o un destino o una cultura o una manera de imponer ciertos estándares de belleza. Entonces, obviamente hay diferencia en esa definición de cuál es el objetivo. Luego viene el ambiente, ¿sí? Toda esa serie de condiciones externas a lo que sería lo que definiríamos como el sistema, que puede ser una organización, puede ser una familia, puede ser un mecanismo, puede ser una universidad, puede ser un país, ¿sí? En un entorno con cierta estabilidad, el sistema tiende a ser duro, mientras que en un sistema suave es un entorno dinámico y cambiante. Las partes tienen propósitos definidos. Otra vez, regreso al ejemplo de mi plumón este. Cada parte tiene un propósito. La tapa es pues, básicamente evitar que se seque la tinta del plumón. La punta, pues el filtro, permitir escribir. La tinta, en fin, cada parte tiene un propósito y es un propósito definido. En un sistema suave, el propósito de las partes cambia, evoluciona y se modifica. Y las relaciones entre las partes están definidas en un sistema duro, mientras que en un sistema suave, estas partes también tienen un comportamiento dinámico. Y el motivo por el cual, no sé si ustedes me ven dos veces, probablemente sí, porque tengo esta cámara, es porque quiero presentar aquí unos pequeños diagramas. En un sistema duro, entonces, que más que sistemas, a mí personalmente me gusta hablar de contextos. Porque cuando hablamos de sistemas duros y sistemas suaves, pues se tiende a pensar que un sistema o es duro o es suave. En realidad está en este continuo, lo cual es válido, pero lo que cambia es el contexto. Y aquí siempre utilizo el mismo ejemplo, y es su servidor. Yo he estado casado por 29 años y hace 30 años que salía con la que hoy es mi esposa, pues nuestra relación era tal que podríamos pensar que vivimos en un contexto relativamente duro, en el sentido que
éramos nada más ella y yo, el objetivo era claro, queríamos conocernos, queríamos ver si éramos material para formar una familia. Era un contexto con cierto nivel de estabilidad. Eh, Obviamente el ambiente era cambiante, lo que ustedes gusten, pero yo tendería a ubicarme aquí. Un poco más hacia acá, porque las circunstancias son tales que pues tenemos una historia de 29 años, tenemos 2 hijos, ella tiene una suegra medio metiche, yo tengo una suegra adorable, tengo que decirlo así porque me está escuchando mi esposa. Entonces, en esa relación de pareja, que originalmente teniendo hijos, vamos a ver relativamente estructurados, definidos, este se ha movido. Y la metodología de sistemas suaves, cuya principal característica, de acuerdo a la gráfica que viene de color azul, es que el sistema no tiene objetivos precisamente claros y definidos. En este sentido, podríamos decir que lo que caracteriza a este contexto es la incertidumbre y el desacuerdo. Incertidumbre con respecto al sistema, a sus objetivos, a la contribución de cada una de las partes, y desacuerdo con respecto a qué es lo que se busca, cuál es el mejor camino. Un ejemplo de sistemas más suaves, por supuesto, son las sociedades. ¿Sí? Las sociedades, a través de la gestión de nuestros políticos, por tomar una manera breve, obviamente en el contexto del país si existen, vamos a alcanzar acuerdo con respecto a lo que se busca. De eso nos supone que todos nuestros políticos busquen mejorar los estándares de vida de la población, pero en el cómo radican importantes diferencias. Entonces, aunque existiera acuerdo en el cómo, perdón, en el qué, mejorar los estándares de vida, existiría desacuerdo en el cómo, y eso nos lleva a un contexto más suave. Si además de eso agregamos el nivel de incertidumbre en todas las sociedades y naciones hoy en día, producto de la constante interacción de diferentes países, producto de la globalización en donde la crisis económica de un país repercute en todo el mundo, producto de que la guerra en alguna parte del mundo tiene importantes impactos económicos, políticos y sociales, pues ustedes claramente saben que el manejar o el buscar cuál es la mejor política nos lleva a estos sistemas suaves a los que tenemos que llegar. ¿Cuáles son entonces esos 2 factores? La incertidumbre y el desacuerdo. Incertidumbre externa con respecto a temas políticos, tecnológicos, económicos y sociales. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras que están ocurriendo en el mundo? Y también a nivel interno. Nuestras capacidades, es probable que estas pierdan validez y relevancia a lo largo del tiempo. Después de un determinado avance tecnológico, muchos de nuestros conocimientos se vuelven poco relevantes. Nuestras debilidades, por supuesto que son parte o generan una incertidumbre, al mismo tiempo el nivel de conflicto o nuestra falta de capacidad de evolución y adaptabilidad a condiciones externas. Y desacuerdo con respecto básicamente a 2 elementos, aunque son múltiples. Básicamente, ¿cuál es la naturaleza del problema o el reto que enfrentamos? ¿Y cuál sería la solución o la mejor estrategia? A esto entonces nos lleva a esta matriz de 2 dimensiones que propone quien fue el principal, pues déjeme llamarle punta de lanza en temas de sistemas en la Universidad de Hull, que fue el profesor Mike Jackson. Y él habla de este diagrama, en donde tenemos estas 2 dimensiones, mayor nivel de desacuerdo hacia la derecha y un mayor de acuerdo o coincidencia con respecto a cuál es el problema y cuál sería su solución. Permíteme, creo que no estoy haciendo muy bien esto. Dejo hacer un poco más grande. Y en la otra dimensión, un menor y mayor nivel de incertidumbre, en donde en este nivel tenemos certeza de cuáles son los objetivos del sistema, cuáles son las partes que lo integran, cuál es la contribución entre esas partes. Las partes no tienen objetivos propios, mientras que en la parte superior estamos en un entorno cambiante. El sistema tiene partes que no sabemos necesariamente qué rol juegan. Hay evolución, hay cambio
en los objetivos que originalmente tenía alguna de las partes. En fin, existe una mayor incertidumbre. El típico ejemplo es un sistema económico caracterizado por una alta volatilidad e incertidumbre, y a lo mejor por aquí tenemos el entorno de operación de un sistema mecánico. Yo sé, muchos de ustedes son ingenieros en temas mecánicos, eléctricos, están haciendo doctorados en áreas ingenieriles y me dirán, oye Roberto, pero es que esto no es fácil. No, no va en el sentido de decir que esto es fácil y esto es complicado. Aquí simplemente hay un mayor nivel de incertidumbre, eso es todo lo que es el argumento, y acá hay una diferencia con respecto a la visión que pueden tener diferentes observadores o expertos con respecto a el problema o su solución. Eventualmente, el profesor Jackson convirtió esa matriz en este arreglo de 9 cuadrantes. Y lo que el argumento es muy diferente tener un contexto, un problema aquí, a tener un problema por acá. Y con un poquito de pena o de vergüenza, siempre le digo a mis alumnos, bueno, déjenme ir primero por la parte más sencilla. Por aquí tenemos una situación en donde estamos de acuerdo. Todos quienes buscamos una mejor condición para la operación de eso que llamamos el sistema, que insisto, puede ser una organización, un país, un grupo de amigos, una ONG, estamos de acuerdo. Queremos lo mismo y vamos en la misma dirección. Y básicamente incluso creemos que la receta, el camino, la solución, vamos básicamente encaminados en lo mismo. Para ventaja, en este primer cuadrante, además tenemos certezas. Sabemos cuáles son las partes, sabemos cómo se interrelacionan, sabemos cómo afectan unas a otras. Y entonces, esto requiere un enfoque ingenieril. No es fácil, porque aún sabiendo cuál es el problema y cuál es su posible solución, su implementación puede ser completamente complicada. Y el ejemplo que suelo dar es, en muchas ocasiones, en el campo, por ejemplo, de la medicina, conocemos de qué está enferma una persona, pero a pesar de tener esa certeza y que queremos que mejore y que sabemos cómo funciona el cuerpo humano, no tenemos una receta, no tenemos una solución. ¿Sí? Muchas enfermedades, desafortunadamente, por tomar el caso, el ejemplo del SIDA, por ejemplo, sabemos cuáles son los efectos que genera en el cuerpo humano, sabemos cómo se transmite, sabemos muchas cosas con todo el SIDA, pero todavía no tenemos una cura a ese mal. Es decir, aquí todavía, a pesar de que es un problema definido y que sabemos lo que queremos, es un problema importante. En el otro extremo, tenemos una situación que el profesor Jackson llama que puede haber 3 tipos de relaciones entre los participantes: unitaria, pluralista y coerciva. He hablado de la unitaria. En una situación pluralista existen diferentes visiones, diferentes definiciones con respecto al problema o su solución. Pero la principal característica es que podemos encontrar acuerdo, podemos llegar a un nivel de consenso. Mientras que en una situación coerciva existe desacuerdo, pero quien tiene poder impone su visión. Y el ejemplo que les decía, que con un poco de pena, desafortunadamente, comparto con mis alumnos, es lo que pasa un poco o mucho en el tema del narcotráfico. ¿Sí? Tenemos un grupo de personas que tienen poder, el poder de las armas, el poder del dinero, que imponen su visión y su ley con respecto al resto de la sociedad, pero que además es un problema que el profesor Jackson eventualmente llamado WIT, que es una interrelación de elementos en donde ni siquiera tenemos claro quiénes son. Sí escuchamos algunos nombres, sí escuchamos nombres de bandas, bandas criminales me refiero, algunos personajes, pues incluso por nombre propio, pero que no sabemos cuál es su nivel de colusión que tienen, no sabemos cuáles son las estructuras que los protegen. Nos podemos imaginar que hay estructuras policíacas, políticas, económicas, que auspician mucha de la actividad criminal de estos personajes, pero que ni siquiera tenemos muy claro. Entonces, un problema aquí a un problema acá es muy diferente. El profesor Jackson lo que nos dice es, lo que tenemos que buscar es mover un problema que esté en esta dimensión bien hacia la derecha, sentamos a dialogar a las partes que no tienen esa voluntad, o rompemos la estructura de poder. Una estructura de poder no hay más que de 2. O la rompes o se pone a platicar. Si la rompes,
a lo mejor lo logras mover hacia la izquierda. Si está dispuesto a ceder y entrar en un proceso de diálogo, lo mueves a un contexto pluralista. Mientras que también entrar en un proceso de descubrimiento, de tratar de entender esa incertidumbre, convertir en la medida de lo posible en un mayor nivel de certeza. Y la metodología de sistemas suaves se enmarca, yo diría, en estos cuadrantes. Esta Soft System Methodology, de acuerdo a la propuesta del profesor Jackson, está o es una estrategia adecuada cuando se tenga una situación pluralista, en donde se busque entender y aprender por qué alguien ve algo distinto que yo, por qué alguien define el problema de una manera que yo no lo puedo entender igual, o que su estrategia de solución difiere de la que yo tengo. El profesor Jackson fue o es el alumno o uno de los alumnos destacados de Peter Checkland, y el profesor Checkland no estaba muy de acuerdo con esta ubicación que le daba Jackson a su metodología. Él decía, la metodología de sistemas suaves, pues la verdad es que sirve independientemente del contexto. Es claro, sí, que hay un proceso de descubrimiento, probablemente en esta etapa o en esta fase inferior, se requiere otro tipo de enfoques, pero Checkland no estaba muy de acuerdo en que en situaciones sobre todo de poder, su metodología no era adecuada. Si ustedes buscan o ustedes quieren, para Peter Checkland, su metodología tiene un contexto un poco más allá de la definición inicial que hace el profesor Jackson. ¿Sí? Esta es la idea del profesor Jackson y son las diferentes metodologías. Ahorita hace unos minutos hablaba con la profesora Isis Castillo, que me dice que le gusta mucho la parte dinámica de sistemas. Hablaba con Abraham, que entiendo le gusta la parte del diagnóstico de sistemas. Esta es la clasificación que hace el profesor Jackson, obviamente sujeto a muchas asegúnes, si me permiten la expresión. Incluso yo mismo creo que falta una columna aquí en medio. Lo he platicado mucho con él, me dice que no, que estoy mal yo. Bueno, yo creo que él sabe más que yo. Pero bueno, es simplemente para mostrarles esto. Ahora, ¿qué es esta metodología de sistemas suaves? Yo diría que es un proceso, es una estrategia que incorpora la visión y los conceptos, los preceptos de sistemas a fin de ayudar al proceso de entender estas diferentes visiones. El proceso pluralista implica tener diferentes visiones de el problema o su posible solución. Y es un proceso compuesto de 7 etapas. 7 etapas le llama el profesor Checkland. Y originalmente en la metodología de Checkland hay una secuencia que está indicada a través de las flechas. Personalmente, a mí me gusta agregar esta flecha que va de esta segunda actividad a la quinta. Ahorita lo voy a explicar con un poco más de detenimiento y por qué no pongo una línea que normalmente está asociada entre la segunda y la tercera actividad. Pero esto requiere un poco de explicación y eso es lo que está acá en la presentación a la cual voy a regresar en estos momentos. Como pueden ver entonces, a nivel de esta definición de sistemas, hay un mayor nivel de complejidad conforme nos movemos al extremo de los sistemas suaves. No me voy a detener mucho en esto porque sé que no tengo tanto tiempo, pero son el tipo de lo que llamamos problemas complejos. Todos aquellos asociados o en donde no existe una fácil definición o una definición relativamente sencilla de cuál es el problema o cuál es su posible solución. Seguramente estarán de acuerdo conmigo que estas problemáticas que tenemos en pantalla, pues no es simplemente una definición de cuál es el mejor camino, porque incluso hay quien así lo menciona. Sé que hay teorías de la conspiración para todo y ante todo, pero hay quien dice el cambio climático, eso simplemente nos lo están sobrevendiendo, es una historia que ha ocurrido siempre y nos están dramatizando, ¿sí? Pero con respecto a cada uno de ellos, estoy seguro que podríamos generar una discusión muy interesante con todos ustedes, profesionales de estos temas, tratando de entender cómo y qué es lo que mejor se puede hacer en torno a cada uno de ellos. Genera entonces este tipo de problemáticas, déjenme moverme, creo que ya he ahondado un poquito, y este es el ejemplo que yo les doy de lo que tienden a hacer estas metodologías de sistemas. Algunos de ustedes, un poquito como de mi calibre, quizás recuerden esta serie del Dr. House,
en donde había un médico que enfrentaba al que le llegaban una serie de casos, en donde no quedaba claro cuál era el problema. Había una sintomatología y todos estos médicos del equipo evaluaban y tenían diferentes ideas. Uno decía, oye, pues yo creo que este paciente sufre del problema de esquizofrenia. Yo decía, no puede ser esquizofrenia, porque si es esquizofrenia, entonces el síntoma A y el Z no concuerdan. Probablemente sea un problema de alguna lesión cerebral. Y entonces entraban en este proceso un poco dialéctico de debate y de descubrimiento. Y la metodología de sistemas suaves lleva esa lógica dentro de la misma. Este proceso de entender, de descubrir, de ver y tratar de hacer sentido, en donde comparto con los otros lo que yo veo y ellos hacen lo propio para o de esta confluencia de ideas y de visiones ampliar nuestro entendimiento. Entro ya entonces a la metodología. 7 etapas. La primera de ellas consiste en reconocer, tengo un problema, pero no me queda claro exactamente qué está pasando. La información es contradictoria, la evidencia no es consistente con una definición que yo ya tenga de cierta tipología de problemas, diferentes personas tienen una visión distinta, sea del problema o sea de la solución, y esto requiere entrar en este proceso de aprendizaje y entendimiento. El ejemplo que doy también en términos médicos, pues tenemos una idea de lo que es el ideal o lo que deberían ser los parámetros ideales del funcionamiento de nuestro cuerpo humano en términos de presión arterial, temperatura, niveles de colesterol y glucosa. El caballero de la derecha, pues hagan de cuenta que me estoy retratando alta presión arterial, la temperatura alta, alto colesterol, alta glucosa. Para un personaje como yo, pues ese es mi idea. Entonces, claramente, un médico rápidamente identifica la distancia entre el ideal y la medición real. Y de ese proceso entonces dice, muy bien, ya entendí de que de esa definición, de esa diferencia entre el ideal y el real, hay que tomar una serie de acciones y la metodología de sistemas suaves está basado en ello. Lo que busca es en la parte superior, en las primeras 2 actividades, hacer un diagnóstico de cuál es el estado actual, cómo se encuentra el paciente en este momento. En las etapas 3 y 4, cuál es el ideal. Y después viene en ese proceso de comparación, identificar cuáles son las acciones, cuáles son los medicamentos, cuáles son los cambios que hay que implementar para acercar el real al ideal. Continúo con la segunda parte. Y en mi experiencia, esta tiende a ser una de las grandes beneficios que tiene la metodología. En los últimos años he estado trabajando junto con la Universidad de Exeter, que es una universidad que está en el suroeste del Reino Unido, en el programa donde ellos trabajan con el gobierno británico en la implementación del enfoque de sistemas. Y como profesor dentro del programa, hacemos, o más bien dicho, tenemos profesionales en distintos ámbitos, sobre todo del sector público, que utilizan la metodología. Y ahora les voy a mostrar algunos de los elementos que han aparecido. ¿En qué consiste esta segunda actividad? Si ven ahí, dice Problem Situation Expressed, es decir, en donde se presenta una primera identificación de cuál es el problema. Sin embargo, como ustedes han ya escuchado de un servidor en repetidas ocasiones, existen diferentes entendimientos y diferentes percepciones de lo que es el problema. Si ustedes le preguntan a una persona, él va a decir, mira, el problema que tenemos aquí en la empresa es que tenemos un desorden porque los vendedores venden lo que quieren. Nos traen órdenes de compra a veces por cantidades ínfimas, muy pequeñas, con especificaciones muy precisas. Y de luego nos cambian y nos dicen, oye, el cliente más especial ahora quiere una cantidad muy grande, para en línea, cambien el setup de la línea de producción, porque el cliente más importante entró en un proceso de emergencia. El problema son ellos. Claro, si tú le preguntas a los vendedores, dicen, no, el problema no soy yo. El problema es que los de producción no me dan los estándares, ¿sí?
tengo presión de mi jefe. Es decir, cada persona, cada parte les va a dar una definición o una visión del problema parcial o incluso encontrada. Ante esto, el profesor Checkland sugiere el uso de una herramienta que en inglés recibe el nombre de Rich Picture, que no es otra cosa más que una representación gráfica de la visión que cada persona o que cada uno de las personas involucradas presenta del dicho problema. Este es el típico ejemplo. Este es el ejemplo que aparece en muchos de los textos. Como pueden ver, es una representación de un problema asociado con con un hospital, ¿sí? Que tiene a sus registros médicos, que tiene una serie de doctores, que tiene por acá a los pacientes y que muchos de esos casos eventualmente terminan en un proceso de litigio en donde sufren demandas porque el registro no es el correcto. Este es, insisto, el ejemplo del libro. Esto que les presento aquí, este es un Rich Picture que generó uno de estos servidores públicos con los que trabajamos en la Universidad de Hull del NHS. En Reino Unido, el seguro social existe para toda la población, la salud es gratuita y universal en Reino Unido, y lo ofrece esto que es el National Health Service. Y creo que de manera muy rápida, a golpe de vista, ustedes pueden darse cuenta cuál es la visión que quien hizo este Rich Picture presenta de la problemática que tiene el NHS en Reino Unido. ¿Sí? Simplemente ven aquí el Booking Office lleno de folios. Acá arriba está el NHSE, que es el organismo que se encarga de la vigilancia, que aquí tiene el ojo que lo está revisando. En la parte del centro, por aquí ven al paciente, que dice, me estoy poniendo peor, I'm getting worse, y ¿cuándo me van a ver? Por otro lado, acá está el de las finanzas, con la gráfica, con su signo de libras esterlinas, que van hacia abajo las finanzas, producto de los problemas de austeridad. Por acá tenemos a los médicos, en donde hay una gran diferencia entre la visión que les dieron de ciertas innovaciones tecnológicas y la realidad en donde no concuerdan. Rápidamente, a golpe de vista, claro, es una impresión artística, la verdad, bastante buena, se dan cuenta de qué es lo que esa persona tiene en mente. ¿Sí? Ahí trata de representar, como se dice comúnmente, una imagen es más que 1000 palabras. Otro Rich Picture. Sí, creo que aquí también se pueden ver. Este es ejemplo de una organización que tiene lo que será el equivalente de la Secretaría de Economía en México y que tienen un programa que se llama Help to Grow, y que es una cantidad de recursos, de apoyos que se dan a pequeñas y medianas empresas. Y estoy seguro que pueden ver aquí algunos de los elementos también así a golpe de vista. Por ejemplo, aquí se ven dos personas que están tirando la cuerda en situaciones opuestas. Es decir, este Rich Picture es un ejercicio en donde yo, de manera quizás un poco hasta divertida, trato de mostrar la serie de elementos que veo, para yo darle a entender a alguien más cuál es la visión que yo tengo de eso que llamamos esta problemática compleja. Y en muchas ocasiones, aún para quien crea, el Rich Picture le sirve para ver conexiones o decir, oye, es que yo no me había visto este tema, porque al momento que lo dibujé me di cuenta pues que es una dimensión de la que no siempre hablo, porque a lo mejor me concentro nada más en una cierta parte, en un cierto elemento. De la intervención anterior, quien hizo este mismo Rich Picture, le pidió a una serie de personas asociadas con esta oficina que da este auspicio a las pequeñas y medianas empresas, que cada quien hiciera su Rich Picture. Si mal no recuerdo, fueron 10 personas. Después, el analista revisó los Rich Pictures y se encontró el número de temas que se repiten. ¿Sí? No es un grupo nominal en donde alguien vota y presenta y da ideas, que puede ser una manera de hacer el Rich Picture. Puede ser algo tan gráfico como esto, o simplemente un grupo nominal en donde se presentan ideas, se votan las más populares o aquellas que hacen más sentido. Él no. Esta persona simplemente como facilitador del proceso, a cada uno le pidió que hiciera Rich Picture e, insisto, contó el número de elementos que se repetían en cada uno de esos días Rich Picture. Obviamente eso empieza a darnos una idea de la visión individual de estas personas asociadas con la problemática
como decimos vulgarmente en México, por dónde vienen los tiros, ¿sí? Este me encantó. Este es en Reino Unido tenemos dos niveles de gobierno, a nivel federal y a nivel municipal, por así decirlo. ¿Sí? No existen estados, es decir, no hay el nivel estatal. Y al nivel de los councils se da un servicio de transporte sobre todo a personas y a niños con capacidades distintas. Bueno, entonces este es si mal no recuerdo, era de Wigan, que es un municipio cercano a Manchester. Y pues aquí presentan toda la serie de problemáticas que tenían para llevar a los niños a las escuelas, para recogerlos, que los camiones no estaban en funcionamiento. Y hubo un elemento que me encantó. Ahí lo señalo en ese cuadro en rojo. Y este es el zoom que hice de la misma. Si no se alcanza a ver, obviamente con mucha imaginación, se ve un cavernario que está allí jugando con la computadora. Obviamente lo que ese Rich Picture presenta es nuestros sistemas de información son de la era de las cavernas. ¿Sí? Con esa sola imagen habla más que 1000 palabras y ese es el objetivo de estos Rich Pictures. Y para ahondar un poquito más, ahora sí en la experiencia propia, hace unos meses, también hablando yo con mis alumnos, les platicaba cómo me sentía yo dando clases en línea y les dije, miren, este soy yo, ahí estoy dando mi clasecita, explicando la metodología de sistemas suaves con mi computadora y esta es la experiencia que yo tuve durante la pandemia. El 75% de mis alumnos durmiendo, 10 o 12% llenos de dudas, no entendía nada, un par de ellos felices, probablemente porque estaban chateando entre ellos, y un alumno por ahí al que se le prendía el foco y decía, esto está interesante. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, olvídense de esta cuestión que simplemente se los muestro ahí como una anécdota. El Rich Picture lo que presenta es cuál es la visión que un actor dentro de esta situación o dentro de este problema tiene de la situación que enfrenta o vive. Aquí regresando a los Rich Pictures. Dije, a lo mejor lo que les voy a mostrar no les va a servir de mucho. Ahorita estamos haciendo un análisis relacionado con el problema de productividad. A lo mejor a ustedes les va a llamar la atención que uno de los temas más importantes en el Reino Unido es la baja o la caída en la productividad que se tiene con respecto a la que experimenta los Estados Unidos. Y simplemente es para darles una fotografía. Sí, la línea en azul es la productividad en Estados Unidos, la roja es la zona euro y Reino Unido es la azulita. Sí, que aunque va mejorando o al menos se está juntando con la productividad de la zona euro, pues se mantiene estable y no ha crecido. Y nada más para darles un poquito de una rápida fotografía, estamos haciendo un estudio y hace unos días escuchaba unos colegas de Finlandia y ellos me platicaban cuál es el tema o el reto de productividad que enfrentan en Finlandia. Y yo hice este Rich Picture. Obviamente me podría pasar unos 10 minutos platicándole qué es lo que viene, pero a lo mejor simplemente si ustedes lo observan por un par de minutos, van a encontrar que de acuerdo a este grupo de expertos finlandeses, ellos tienen 5 retos de productividad. Uno de ellos tiene que ver, bueno, Nokia no ha muerto, pero Nokia, que después de ser el líder en el mercado de telecomunicaciones, ha bajado sustancialmente. Y es a partir de ese momento, cuando pierde liderazgo Nokia, que entran en un fenómeno de impacto al sector electrónico en Finlandia. Sí, no voy a verlo todo, pero simplemente si ahorita quitara yo este de aquí, y les preguntara cuál es el reto que tiene Finlandia en términos de productividad, pues ahorita y ustedes ya saben que de acuerdo a expertos finlandeses son 5 factores, ¿sí? Uno de ellos asociado con la caída que tuvo o asociada con Nokia, que dejó de ser el gran líder en el mercado de telecomunicaciones. Entonces, el Rich Picture lo que tiene es una herramienta que lo que busca es de manera gráfica ayudar a darle una visión de lo que cada uno de estos actores observa de la problemática. Viene el momento ahora en que nos separamos, ¿sí? Que dejamos la situación real
para definir el ideal. ¿Se acuerdan hace un par de minutos que les mostraba cuál debería ser los parámetros ideales en el funcionamiento del cuerpo humano de una persona con respecto a un número de parámetros? Presión arterial, colesterol y a lo mejor un par más. Y a ese parámetro, cuando yo voy con mi médico, él toma esta serie de lecturas, hace esta evaluación e inmediatamente encuentra una divergencia que le permite identificar cuál es el camino y cuál es el tamaño del reto que tiene que trabajar o el régimen al que me tiene que someter para acercarme o al menos moverme en la dirección ideal. Ahora lo que pasa es, ya con el Rich Picture o con esta serie de Rich Pictures, he empezado a identificar cuál es la visión, cuáles son esas diferentes interpretaciones, qué es lo que cada quien observa de la problemática. Ahora voy a definir el ideal, porque acuérdense que la parte pluralista tiene que ver con dos elementos. ¿Cuál es el problema, pero también cuál es la solución? Y la solución tiene que ver con ese ideal. Entonces es muy probable que este ejercicio de cuál es el ideal también tenga que ser un proceso de consenso, de encontrar consensos, de lograr esta posibilidad de lograr acuerdo. La primera de las actividades se llama Checkler, se llama Group Definition of Relevances, la definición esencial de sistemas relevantes. Y no es otra cosa más que incorporar en una definición, en una frase, a lo mejor de 2 o 3 renglones, cuáles son las características ideales de eso que llevamos el sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esa definición de lo que debería ser? Idealmente, esto que llamo el sistema bajo análisis. E independientemente de las definiciones, creo que lo que mejor puedo hacer también es mostrarle ejemplos. La metodología de sistemas suaves recomienda el uso de una estrategia mnemotécnica para incorporar ciertos elementos. Y de acuerdo con el profesor Checkland, son 6 los elementos que debe contener la definición esencial. Identificación de quiénes son los clientes, los actores, el proceso de transformación, la cuarta la menciono al final, quién es el dueño del sistema y cuál es el ambiente en el que opera. El objetivo, a final de cuentas, es identificar quiénes son las víctimas o posibles beneficiarios de la actividad de eso que llamamos el sistema. ¿Quién se va a encargar de implementar? ¿Quién se encarga de realizar esas actividades? La T, el proceso de transformación, es ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la parte esencial? ¿Qué es lo que nadie discutiría que a eso se dedica el sistema? Y quizás se los puede explicar en función o en torno de lo que hace una institución educativa. El proceso de transformación es claro. Recibe personas a diferentes etapas de su desarrollo profesional, intelectual, edad, en fin, y después de un proceso, esa persona tiene información, conocimientos y experiencias. ¿Sí? Ese es el proceso de transformación. Una persona normalmente joven, con interrogantes, con inquietudes, con deseos, con capacidad de trabajo, a una persona que después de un determinado tiempo o una determinada cantidad de estrategias de aprendizaje, incorpora definiciones, diferencias, experiencias, etc. Esa es la transformación. ¿Quién es el dueño? Es importante definirlo para entender cuáles son sus intereses, porque a final de cuentas eso tiene una huella o de alguna manera orienta lo que es el objetivo de la operación, en este caso de una universidad o cualquier otra cosa que llamemos sistema. Y el ambiente en el que opera, que normalmente es un ambiente dinámico, cambiante, etc. Sin embargo, es muy probable que ustedes coincidan con un servidor que el ambiente en el que operan las empresas del ramo automotriz es diferente al ambiente en el que operan las empresas del sector de... se me van las palabras a veces. En el sector del petróleo, ¿sí? A final de cuentas, pues sigue siendo hacer un hoyo en el subsuelo, extraer el petróleo y venderlo, ¿sí? Que los precios fluctúan, que hay intereses, que los países árabes, sí. Pero el proceso es esencialmente el mismo. Mientras que en la industria de los automotores, pues hoy en día ya no es solo que es un automóvil,
Hoy en día los automóviles tienen computadoras, tienen sensores, tienen internet, en fin, ha evolucionado mucho y muy rápido. Entonces, aunque el ambiente es dinámico en ambos, tienen sus niveles de diferencia. Y déjenme tratar de expresar un poquito en función de un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar en el sistema penitenciario, en una cárcel. Y por ejemplo, voy a definirlo. Este ya es entrando a la definición del sistema. Dice ahí, es un sistema que permite segregar de manera temporal de la sociedad una persona que rompió la ley con el objetivo de rehabilitarlo y que se reintegre a la sociedad como un ciudadano que observa la ley. ¿Sí? Esa es una definición ideal, si ustedes quieren, de lo que sería el sistema penitenciario. ¿Sí? Segregar de la sociedad por un tiempo una persona que rompió la ley para rehabilitarlo y reintegrarlo a la sociedad. Eso es una cárcel. Sin embargo, yo también podría hacer una definición de una cárcel como un sistema para segregar temporalmente de la sociedad a una persona que infringe la ley al menor costo posible. Estarán probablemente de acuerdo conmigo que en ambos casos la transformación es la misma. Una persona que infringe la ley, ¿sí? La quito de la sociedad, ¿sí? La segrego de la sociedad por un tiempo y después va de regreso. En la primera de ellas, tengo que hacer un trabajo de readaptación con la persona. En el segundo, no. En el segundo simplemente lo saco de la sociedad, que sea el menor costo posible, que esté el tiempo que tiene que estar y va de regreso. En el primer caso, probablemente aquí de manera gráfica, trato de representar que se hace lo mismo, ¿sí? De la sociedad se identifica un criminal, va atrás de las rejas, pero en el primer caso hay un trabajo de readaptación de la persona. Se busca trabajar con él para eventualmente que se reintegre a la sociedad. En el segundo caso, igual, agarro al criminal, pues no lo decide el sistema penitenciario, el sistema penitenciario simplemente lo recibe, lo pone o lo aísla de la sociedad y va de regreso. Y a lo mejor va de regreso siendo el mismo criminal que recibí o aumentado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Sí? Alguien dirá, bueno, es que en el primero hay un proceso de transformación y en la segunda no. Y aquí es donde entra un poquito en problema el concepto transformación. Transformación dentro de la metodología de Checkland se refiere a lo que el sistema hace. Lo que el sistema logra o el para qué es precisamente lo que llamamos el Weltanschauung. Esta palabra a la que le saqué un poquito la vuelta, ¿sí? Está de aquí. De acuerdo al profesor Checkland, el idioma inglés no tiene una palabra que refleja lo que sí tendría esta palabra del alemán. Yo no tengo idea del alemán, pero entiendo que Weltans es como cosmo, como mundo, y Schauen sería visión. Entonces era la cosmovisión. Pero no es más cosmovisión, es el para qué, qué objetivo. Y en estas dos definiciones, lo que cambia es el Weltanschauung. La transformación es la misma, pero el Weltanschauung es distinto. En uno lo segrego para reintegrarlo, para trabajarlo, para volver una persona que pueda reintegrarse a la sociedad. En el otro simplemente lo separo y que sea el menor costo posible. Probablemente ni de comer le día. ¿Sí? Y este sería entonces, quizás de manera ideal, cuáles serían cada uno de esos elementos que debería ser una prisión. Vean el Weltanschauung, el cuarto elemento, donde está claramente específico que tiene que buscarse rehabilitar a la criminal, a las personas que infringen la ley, para reintegrarlo a la sociedad. Y eso da el sentido en la operación del sistema. Lo que da de alguna manera el propósito, ¿sí? El propósito que le da el sentido a la operación global del sistema. No simplemente segregar a, la sociedad, a un crimen de la sociedad, lo cual se busca, pero ese ir más allá, ese propósito a mayor nivel es lo que se refiere con el Weltanschauung. ¿Sí? Perdón, se repite aquí, lo puse 2 veces, disculpen. Aquí este es otro ejemplo, perdón, que pongo con respecto a un tema de qué es lo que se busca con la disminución de la pobreza. Lo mencionaba el doctor López en la presentación que hizo de un servidor.
A mí me interesa trabajar un poquito estos temas de pobreza y desigualdad, como mi otra parte o mi segunda vida académica es en el tema de economía, y preparé esta definición, pero no quisiera detenerme mucho. Más bien quiero presentarles algunas definiciones esenciales. Esta es la definición esencial que se construyó en MOD's Minister of Defense, y es un analista que está trabajando el tema de el desarrollo de algunas soluciones a diferentes clientes. Obviamente hay un tema ahí medio de confidencialidad, obviamente me permitió presentárselos, pero muestra cómo ellos en este ejercicio, en el uso de la metodología, definieron o formularon la definición esencial de lo que hace esta unidad del Ministerio de Defensa, ¿sí? Obviamente, como ustedes pueden imaginar, en el Reino Unido la defensa es una industria muy importante, y lo que hacen es buscan gobiernos, amigos, a los cuales les puedan vender tecnología. Creo que ustedes me entienden a lo que me refiero, pero resulta que no funciona de la mejor manera, ¿sí? Estaban en este proceso de mejora, entonces formulan esta definición esencial para tratar de identificar qué cosas pueden hacer para que funcione mejor esta unidad organizacional. Aquí lo que les muestro es lo que se llama el modelo conceptual. Ya que tenemos la definición esencial, ¿qué es lo que el sistema debe hacer? Ahora los qué se traducen en cómo. ¿Qué? Un sistema que se encarga de segregar de la sociedad un individuo con el objetivo de trabajar con él para que se reintegre a la sociedad. Ese es el qué. El cómo se consigna en el modelo conceptual, que son las actividades mínimas necesarias para cumplir con lo que dice la definición. Y si creo que no se alcanza a ver de manera muy clara, pero lo que trato de mostrar en ese modelo conceptual son las actividades que habría que hacer para cumplir con esa definición desde mi punto de vista, ¿sí? Obviamente yo no soy experto en temas ni de eh, trabajo social, ni de eh, cuestiones relacionadas con el trabajo con personas que delincan. Pero desde mi pobre entendimiento, entonces, bueno, pues hay que recibir al criminal, que es una actividad que tengo. Aquí está. Aquí se recibe al criminal, se evalúa su estado físico y psicológico, cuál es su condición, se determina el trabajo que se va a hacer con el, pues en este caso, con el preso, se provee esos servicios, se hace una evaluación, y una vez, o si se determina que el interno está socialmente listo para reintegrarse a la sociedad, en un momento dado, se le libera, o se le podrá liberar bajo ciertas condiciones, si la ley lo permite, si el tiempo, la sentencia, en fin. Entonces, este modelo conceptual es, ¿qué actividades tengo que hacer yo para cumplir con lo que consigna la definición esencial? Y también déjenme darles algunos ejemplos. Ahí está. Perdón. No me acordé que lo había puesto ya más en grande. ¿Sí? Lo estaba haciendo sufrir ahí tratando de ver a lo que me refería. Aquí está entonces. Se recibe el criminal, se evalúa su condición, se determina cuál es el tipo de intervención que se hace con la persona, cuál es el tipo de servicios, cuál es el tipo de trabajo que hay que hacer con él, se provee ese servicio, eventualmente, si se considera que está listo para reintegrarse a la sociedad y se haya cumplido con la parte del tiempo o con las condiciones del mismo, entonces el preso se libera, se reintegra a la sociedad. Claro, ustedes dirán, oye, Roberto, pero es que eso está muy general. Recibir al convicto, evaluar su condición, pues se dice muy fácil, pero eso requiere mucho trabajo. Y esto es correcto, ¿sí? Es por eso que estos modelos requieren bajarse al siguiente nivel de resolución. Y lo que ustedes ven aquí es cómo hago un qué en particular. Esto es lo que Peter Checkland llama the what-how distinction. Ok, ¿qué? El qué ahora se convierte en evaluar el estado físico y la condición física y psicológica del interno. ¿Cómo? Bueno, entonces ahora, si ustedes buscan, voy a hacer un modelo conceptual de esa actividad.
Cada una de las actividades necesarias para cumplir con la definición forman el modelo conceptual al primer nivel de resolución. Necesito bajar ese primer modelo a un segundo nivel de resolución respondiendo cómo hago este qué en particular. Cómo determino el trabajo de asesoría psicológica y psicopedagógica que el interno requiere. Bueno, el experto, quienes sean expertos en esos temas, dicen, se hace de la siguiente manera. Se requieren estos tests, se hacen estos ejercicios, se hace la siguiente evaluación, probablemente haya que investigar el entorno, conocer a la familia, en fin. Eso representa bajar al siguiente nivel de resolución. Y esto es lo que trato de representar con este diagrama. Si se fijan entonces, ya tengo ahora una primera lectura asociada con qué está pasando. Y el qué está pasando me lo dan los Rich Pictures. Y ahora ya tengo una definición del ideal. El ideal, quizás no a un segundo, probablemente a un tercero o un cuarto nivel de resolución, en donde tengo una especificidad con respecto a los qué. ¿Qué tengo que hacer específicamente, de manera ideal que tendría que estar ocurriendo para que este sistema atienda y presente lo que dice la definición esencial? Después de esto, son algunos ejemplos de modelos. Me doy cuenta que se me está yendo el tiempo prácticamente. Este sería un modelo conceptual. Este lo crea la Secretaría de Defensa precisamente. Este es un proyecto. Este es el de los camiones. No, esta es una estación de bomberos. Las estaciones de bomberos también de un municipio que están siempre en conflicto, que no tienen recursos, que se pelean por la atención de los supervisores. Entonces, también se hizo la intervención. Aquí pueden ver los elementos de la definición esencial y del lado derecho de su pantalla, el modelo a mayor nivel de resolución. Otros ejemplos más, y este simplemente lo destaqué por el siguiente elemento. Si se fijan acá arriba, la C de clientes, customers, lo dividen entre beneficiarios y víctimas, ¿sí? A veces quizás sea más importante hacer esa definición. ¿Quién se puede beneficiar y quién puede verse perjudicado para tener un mejor nivel de entendimiento? Una vez que tenemos ya el ideal, viene el proceso de comparación. Ya sé cómo estoy, ahora ya sé cómo quiero estar. Del gap, del espacio que existe entre real e ideal, se definen algunas acciones tendientes a mejorar la operación del sistema. En una segunda iteración, de la metodología de sistemas suaves, el profesor Cheklan agregó dos palabras. Originalmente decía definición de cambios deseables y factibles. Eventualmente le agregó técnicamente, perdón, creo que está mal escrito, técnicamente factibles y culturalmente aceptables, ¿sí? Que la parte de factibilidad tenga con que pueda ser técnicamente implementable, que se tengan los recursos o se pueda conseguir, y la parte de la aceptabilidad tiene que ver con que la cultura lo permite. Hay cosas que culturalmente son aceptables y otras que no. Y este es un ejemplo. Aquí pueden ver, también este es otro proceso de intervención. Déjenme ver cuál es. Ya no recuerdo cuál es, pero como pueden ver en esta intervención, lo que se hace es, se identifica cuál es la actividad, se propone un actor, quién lo va a implementar, se cuestiona, ¿eso que proponemos existe? La respuesta en este caso es sí, sí existe, pero se define cuáles son los problemas. ¿Cuál es el problema que se tiene en el mundo actual? Actualmente, ¿cómo se hace? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, de ese proceso de comparación, ¿cómo se hace actualmente? Primero, ¿se hace? Si la respuesta es sí, ¿cómo se hace? ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Y aquí lo pueden ver, esta es parte de un reporte, tengo el reporte también aquí a la mano, el autor me autorizó que si quisieran ustedes ver el reporte completo lo podrían ver. Aquí toma la actividad 4, la actividad 5 y hace lo mismo, ¿sí? El Transport Officer, ¿qué es lo que hace? En este caso un proceso manual, en la parte de abajo define cuáles son los choferes que van a manejar los camiones, cómo se hace actualmente, cuáles son las áreas problemáticas que han identificado y en la última columna, qué es el cambio que se propone, ¿sí? Entonces, pues, doctor, creo que me extendí muchísimo más de lo que debiera. Traté quizás de decir tantas cosas
al mismo tiempo, pero más bien si tuvieran alguna duda estoy a sus órdenes. Y muchas gracias, doctor Roberto. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del chat, tenemos algunas, y si no sé si me puedes apoyar leyéndolas. Voy a dejar de compartir mi Sí, pantalla. la primera, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Taratán. Dice, en la etapa 1 hay instrumentos o guías sugeridas para ir estructurando la situación problemática. Supongo que se refiere a la etapa 1 de la definición del problema, ¿correcto? Ujú. Sí, Víctor. sí, definitivamente. Realidad no estructurada. Ujú. Sí, ahí simplemente reconocer que se tiene una situación en donde la definición del problema o su posible solución está sujeta a diferentes interpretaciones. Y cualquier herramienta de diagnóstico es válida. El Rich Picture es simplemente la propuesta que hace el profesor Checkland, pero por ejemplo existen muchas técnicas de grupos nominales, técnicas de consenso. Incluso a mí me gusta utilizar algunas herramientas de diagnóstico de base sistémica, como puede ser el diagnóstico de viabilidad de sistemas. Como diagnóstico que es, nos ayuda a identificar si existen ciertas actividades mínimas que el sistema tiene que tener para operar de manera viable. Hay otro concepto muy interesante que es la metodología o el proceso de SAST, en donde se identifican cuáles son los supuestos estratégicos y se validan a través de un proceso de estructuración, en donde se comparte también un proceso de votación, se interrelacionan las ideas, en fin. Cualquier metodología, cualquier herramienta de diagnóstico nos ayuda a hacer sentido de esta realidad o de estas múltiples visiones. Muy bien, muchas gracias. Dice, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el impacto de presentar con Rich Picture las visiones de la problemática en las personas? Pros y contras. ¿Cómo mitigas los efectos en las personas, no? Sobre todo los contras. Sí, los pros es que muchas veces tendemos a descartar, me pongo en primera persona, lo que alguien o la visión del campo opuesto. En el caso, por ejemplo, la política, vivimos en una época de gran polarización en la sociedad y quien no piense como yo, pues en automático está mal, no tiene visión y le ponemos cualquier cantidad de etiquetas. Entonces, ver que el otro o los otros pueden estructurar y yo empezar a entender, probablemente no me lleve a coincidir con ellos, pero al menos entiendo de dónde viene. Y esa es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Tiene que ver mucho con los estereotipos, que muchas veces tendemos a representar no lo que es, sino lo que podemos ver. Y muchas veces reflejamos estereotipos más que realidades. Entonces, eso tiende a refrendar lo que yo veo, que creo que ustedes lo pueden entender mejor que yo en términos del efecto que tienen las redes sociales. Si ustedes revisan cualquier red social, prácticamente ven un rich picture de una situación. Y un reto que tenemos con las redes sociales es, yo tiendo a seguir a la gente que piensa como yo. ¿Sí? Y entonces me reafirma en mis errores, por decirlo, genera este síntome, este sesgo de autoconfirmación de mis ideas. Entonces la parte negativa es que yo solamente puedo ver en el Rich Picture o interpretar en el Rich Picture mi propio entendimiento y no realmente captar la esencia de lo que esa persona trata de comunicar. Muy bien. ¿Cómo emplearías este sistema, más bien es esta metodología a un problema de ingeniería? Creo que lo haría en dos direcciones. La primera es en lograr acuerdo con respecto a lo que queremos que el sistema ingenieril responda, sus objetivos, lo que quiero que haga. Y segundo, aglutinar esfuerzos y sumar en ese esfuerzo. Les doy un ejemplo. En términos ingenieriles, es uno de los retos que enfrentamos, tiene que ver con el manejo de los recursos naturales. Una opción es simplemente decir, suspender
la fuente de emisión de contaminantes. Otro tiene que ver con una función remedial, es decir, invertirle dinero a limpiar el ambiente, a cuidar los ríos, a proteger la biodiversidad. Existen las dos visiones y las dos son válidas. Entonces, este ejercicio puede ayudarme a encontrar esas áreas comunes, esas áreas de confluencia y a sumar voluntades en este proceso de entendimiento. Muy bien. John Sterman dice que los modelos de sistemas no se pueden validar. ¿Usted qué opina? ¿Y qué herramienta estadística recomienda para el modelaje de sistemas? Bueno, para crear un modelo como tal, obviamente, pues viniendo de Sterman, pues definitivamente los modelos... A ver, déjame ponerlo de otra manera. Si ustedes me preguntan cuál es la metodología o estos procesos de intervención que yo más he utilizado, son los modelos que Sterman usa, que es el modelo de causa-efecto y los modelos de bloques. Sin embargo, en el modelo de causa y efecto, puede llegar a darse el caso que haya desacuerdo con respecto a situaciones muy básicas o muy primarias. No sé si, déjenme darles un ejemplo. Hace unos días le pedí a unos alumnos que hicieran un modelo de causa y efecto. Y una variable era qué tan lleno está un gimnasio, y eso afectaba otra variable que era las ganas de ir al gimnasio. Desde mi punto de vista, esa es una relación inversamente proporcional. Entre más lleno está el gimnasio, menos quiero ir, ¿sí? Porque no quiero que me vean. ¿Sí? En mi estado actual yo no quiero que nadie me vea. Pero el alumno me decía, no, Roberto, estás mal. Entre más lleno está el gimnasio, más quiero ir, porque quiero que me vean y quiero ver. Entonces, diferentes personas tienen una diferente visión de exactamente la misma interrelación entre variables. Entonces, un reto que te presenta el modelo de causa y efecto desde la visión de Sterman es que diferentes personas pueden tener una diferente idea de la relación entre las mismas. Yo sí creo que los modelos pueden ser sujetos a un proceso de confirmación, ¿sí? Y cuando yo tengo alumnos o personas o trabajamos con empresas y hacemos modelos de causa-efecto, yo voy por un proceso de validación, no para saber si es real. La realidad a lo mejor es muy compleja, pero para saber si esto que alguien presenta hace sentido a los ojos de alguien más. No sé si sea un proceso de validación, pero sí creo que son modelos que permiten hacer sentido de una realidad que no puedo reflejar de manera tan sencilla. Creo que no contesté mucho la pregunta, pero mi respuesta es, ¿cuál es el modelo que más me gusta? Modelos de causa y efecto. Sin embargo, lo que yo he visto en intervenciones reales, el mayor beneficio que he visto en personas que toman decisiones es cuando yo, jefe, veo los rich pictures de mis reportes. Pues digo, caray, mi gente ve esto. Claro. Oye, pues qué fregado estoy. O al revés, oye, qué padre que mi gente ve esto. Yo no pensé que esto que yo estoy haciendo, que esto que estamos haciendo, se refleje en aquello. Muy bien. Dice, muchas gracias por compartir esta metodología de sistemas suaves. ¿Han aplicado la metodología para determinar el riesgo de disrupciones en cadenas de suministro? Sí se ha aplicado. Sí lo hemos aplicado, de hecho. Aunque la verdad es que tendemos a utilizar más metodologías de simulación, ¿sí? Caso concreto, los modelos de Forrester o modelos de bloques es lo que más tendemos a utilizar, o sistemas de simulación tipo arena. Ese es lo que tendemos a utilizar de manera más común. Porque los procesos, por ejemplo, ustedes saben, después de la pandemia, todo el proceso que se vivió a partir que los puertos estaban llenos, que no había barcos, que los contenedores incrementaron su precio por 10 o por 20, lo simulamos mucho en función de este tipo de procesos más de simulación que de rich pictures. Obviamente, la metodología la utilizamos para entender o tratar de hacer sentido de por dónde tenían que venir alguna de las formas en que diferentes actores percibían el problema. ¿Sí? Lo utilizamos para ver no cuál era el problema, sino para ver cuáles eran las interpretaciones que se hacían del problema. Muy bien, dice, gracias. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y sociales de las posibles intervenciones en el sistema? ¿Las decisiones y acciones propuestas benefician a todos los implicados de manera equitativa?
Las intervenciones respetan la autonomía y la libertad de elección de las personas afectadas por el sistema. Y bueno, hace muchas más preguntas, pero empecemos por estas. Sí, Gracias. la verdad es que esa es una dimensión siempre complicada. Todo proceso de intervención conlleva una dimensión ética y una frontera que siempre es frágil. Obviamente, mi labor básicamente ha sido eh, la de un consultor, y cuando tú intervienes, muchas veces estos, simplemente por tomar el caso de un risk picture, o a través del proceso de intervención, hay gente que te revela información en el que tú mismo, como facilitador del proceso, te cuestionas si es conveniente que eso se lleve a otro nivel. No son pocas las situaciones en donde me he enfrentado, en donde una persona te revela una situación que está incómodo, que está viviendo una situación de una plena injusticia, lo das a conocer y a lo largo del tiempo te das cuenta que esa persona lo despidieron, ¿sí? O en donde tú como facilitador del mismo o como persona que hace una serie de recomendaciones, pues a lo mejor quien te presenta información o quien te abiertamente te dice lo que está pasando, dices, pues es que el problema eres tú, hermano. Y que tú le digas al de arriba, oye, la bronca la tienes ahí, o esta persona o esta unidad debería cerrarse, o pues sí, siempre todo proceso de intervención conlleva esa dimensión ética. Estoy totalmente de acuerdo. eh, y no solo como un agente externo, sino incluso en un proceso de definición y de toma de decisiones, pues yo siempre les digo que eso es lo malo de ser un tomador de decisiones, que lo mejor para evitarse temas éticos es no decidir, pero desafortunadamente eso no es opción en muchas circunstancias, pero coincido con quien me hizo la pregunta. Este es siempre uno de los elementos críticos cuando tú presentas una recomendación. Dice también, ¿cuáles son las limitaciones que trae consigo la metodología de Checkland en contextos de urgencia? Y cómo se puede medir o evaluar los resultados y el impacto de las intervenciones en el sistema. Eh, Yo me quisiera quedar con cuáles son las limitaciones que tiene la metodología de Checkland, hasta ahí, y ahorita hablo del tema urgencia. La metodología de Checkland es la experiencia del profesor Checkland y un grupo de expertos para guiar procesos de intervención, pero requiere experiencia. Cuando yo trabajo con alumnos de pregrado estos temas, a ellos esto no les hace sentido, porque de alguna manera es darles una herramienta para solucionar problemas que no tienen. Cuando ustedes trabajan estos temas con empresarios, con consultores, con tomadores de decisiones, con directivos, esto les hace sentido. Por un muchacho casi como de kindergarten, entretenido o laborioso, quizás hasta aburrido, y no les termina de hacer mucho sentido. Cuando tienes experiencia tomando decisiones, tratando de solucionar problemas, es cuando esto hace sentido. Entonces, esa es una primera restricción que tiene. Este es un proceso de intervención para modificar o para cambiar el contexto antes de tomar decisiones. En contextos de urgencia, definitivamente no sería la mejor alternativa. Tenía dentro de los apoyos una parte en donde les presento un apoyo asociado con un libro de Daniel Kahneman, que probablemente conozcan, se llama Thinking Fast, Thinking Slow. Y Kahneman lo que dice es, el enfoque de sistemas, digo, no habla del enfoque de sistemas, este soy yo hablando de él. El enfoque de sistemas se refiere a este sistema 2. Tiene que ser un proceso reflexivo, tiene que ser un proceso lento, es un tema de entendimiento. Yo digo que los sistemas son para entender antes de actuar. Cuando quieres descubrir, en procesos de urgencia, atiende a lo inmediato. Olvídate del modelo conceptual, olvídate de todo. En un proceso de emergencia hay que atender a los síntomas, hay que ayudar a los que están, a los que están caídos en el proceso. Este es un proceso distinto, ¿sí? Entonces, ese sería mi comentario. Y hace otra pregunta, maestra, no me acuerdo cuál era. Sí, ¿cómo se pueden medir o evaluar los Ah, resultados y el impacto de las intervenciones en el sistema? algo que no mencioné, que es fundamental, este es un proceso iterativo. Una vez que se hace el proceso de intervención, se regresa a la etapa 2, ¿sí? Yo implemento y otra vez voy al risk picture.
Quizás no a través de un Rich Picture, pero a través de un proceso de evaluación, un proceso de diagnóstico. Implemento y evalúo, implemento y evalúo. No sé si alcanzaron a ver en alguno de los modelos conceptuales, puse 2 actividades externas, que eso siempre lo ponemos, que es evaluación del sistema y toma de acción correctiva. Es un proceso permanente. ¿Cómo se evalúa? A través de identificar parámetros, lo que hoy se llama los KPIs famosos, los Key Performance Indicators. Hay que definir cuáles son esos Key Performance Indicators y hay que estar evaluando y tomando acción. Y muchas veces, como decimos vulgarmente, para atrás los filters. Algunas ideas, por más maravillosas que fueran, o no eran realizables o no generaron el impacto que queríamos. Es un proceso iterativo. Muy bien, dice, ¿qué importancia le das al aprendizaje sobre el sistema a partir del entendimiento del modelo propuesto? Es fundamental. El aprendizaje, esa es la clave. Lo que yo quiero es aprender para actuar. Les decía que este concepto de weak systems o weak problems tiene que ver con que no tengo claridad. Hay un alto nivel de complejidad. El objetivo de los sistemas es entender. Hay una frase de uno de los pensadores sistémicos contemporáneos más interesantes, de Werner Luhmann, que él dice, el enfoque de sistemas no es ni el origen ni la solución de los problemas, es tan solo el mensajero. Es decir, esta intervención lo que busca es ayudarle a que yo entienda mejor, porque un problema definido es un problema medio resuelto. Quiero entender cuál es el problema. Porque una vez que tenga claro cuál es el problema, entonces puedo proceder con los procesos ingenieriles. El mejor ingeniero no va a generar una buena solución si antes no tiene claridad de cuál es el problema que busco atacar. Cuando hay si no total precisión, si no total certidumbre, una mejor idea de cuál es el problema, entonces yo ya tengo mis sistemas ingenieriles, mis procesos de desarrollo, mis mecanismos que me permiten mejorar. Entonces, el enfoque de sistemas es entender antes de actuar. A mí me gusta decir, el enfoque de sistemas son los diagnósticos que utilizan los médicos. Rayos X, el ultrasonido, la resonancia magnética. Cuando te hacen una resonancia magnética, no te han curado de nada. Saben de que estás enfermo o entienden cuál es el problema. Curable es una broncota y puede ser una bronca que no tenga solución. El enfoque ingenieril son las medicinas. Sin embargo, una medicina puede matar al paciente antes que aliviarlo si no le estoy dando el medicamento correcto. Y el enfoque de sistemas a eso me lleva, a entender el todo y la mayoría de los elementos para incrementar las posibilidades de generar una buena solución. Muy bien. Pues muchos piden más información, tener referencias, desean tener tus datos, que se los pudiese compartir. Hay mucho interés, ejemplos aplicados en cadena de suministros, puedes mencionar alguno, modelo de cadena. Con muchísimo gusto. Estoy aquí escribiendo correo electrónico de un servidor aquí en el chat. Creo que lo van a poder ver todos. Si no me dicen o quien lo pueda ver y lo compartir con el resto de los asistentes, es correo electrónico, estoy a sus órdenes. Con mucho gusto, si ustedes me contactan, les puedo compartir algunas intervenciones asociadas con esto, aunque la mayoría de los procesos de cadena de suministro, como les digo, están relacionados con intervenciones de dinámica de sistemas. Pero sí tengo una en particular que hicimos con un grupo de trabajo. Es un departamento del gobierno británico que se dedica al suministro de medicamentos. Sí, a raíz de la pandemia se pueden imaginar que se ha vuelto algo muy importante. Lo único que les quiero es pedirles que me den permiso de compartirlo con ustedes, porque bueno, obviamente se me entregó ahí como parte del ejercicio, pero existen documentos, algunas otras intervenciones documentadas que las puedo compartir con muchísimos gustos. Pues bien, pues creo que con eso hemos terminado las preguntas. Roberto, antes de darte las gracias, te quiero comentar, yo soy un apasionado del soft system methodology. Traigo a Checkland. Tuve mucho la fortuna cuando estábamos juntos, Roberto, ¿no? Que tú estabas en San Luis, yo estaba en el Estado de México, de tener a un exalumno de Lancaster de Checkland ahí como profesor, y también Anderson en UT Austin ahí de exalumno de Sterman.
¿no? En la parte de dinámica de sistemas. La verdad es que estos son temas apasionantes, los estamos retomando en la náhuac, la parte de sistemas complejos, la parte de sistemas suaves, etcétera. Digo, estamos ahí y digo, para nuestra comunidad, que muchos están presentes aquí, alumnos, exalumnos, tenemos también algunos invitados especiales. Bueno, pues ya estamos trabajando entre nuestras instituciones para ver unas actividades de colaboración que vamos a trabajar, bueno, más adelante con Hall, ¿no? Sí, Y doctor. qué fortuna, Roberto, que tú te encuentres ahí, y también también el doctor Jackson, ¿no? Sí, Sí, doctor. entonces digo, somos muy afortunados. Yo te quiero agradecer a nombre del CADIT, de la universidad, de la Al contrario. sociedad de alumnos de ingeniería de aquí de la Universidad de Anáhuac, y yo creo que esperemos que no sea la única conferencia, que cuando podamos tener tu presencia también aquí en México para ver